Bienvenidos a CNews Podcast, el podcast que te lleva detrás de las cortinas del mundo startup. Exploramos los inicios, desafíos y triunfos de los emprendedores. Yo soy Arnaud y con este proyecto quiero compartir mi pasión por el emprendimiento latino. Entonces, toma un café y sé parti. Damaris, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. Un gusto. Pues vamos a saber todo de tu historia y de la historia de 500, pero vamos a empezar como siempre por los inicios. Yo quiero que la gente sepan que hay muchos caminos en la vida y no todos llegan del mismo punto. Entonces, ¿dónde empezó tu historia? Mi historia empezó en Nuevo León, muy cerca de Monterrey, donde nací, crecí y viví mucho tiempo. Y después estuve viviendo en otras partes de México, pero eso seguro nos da para todo otro podcast. Y nada, cuando yo era adolescente, me dedicaba a tocar música clásica, casualmente. Claro. Estuve en un conservatorio, tocaba el piano, tocaba el cello, y creí que ese iba a ser mi primer camino como para tener una vida profesional. Evidentemente no fue así, porque aquí estamos. Uh-huh. Y después de eso dije, no sé, como que siempre que pensaba en qué iba a ser como de mi vida, pensaba en de qué forma puedo trascender o hacer algo que sea suficientemente relevante para que el día que yo no esté aquí, la gente se acuerde de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces mi segunda idea fue ser documentalista, y entonces me metí a una carrera de producción audiovisual pensando en que iba a hacer documentales de vida silvestre, iba a trabajar para la BBC, e iba a salir National Geographic y me iba a ganar varios premios BAFTA. Nada ambicioso. No, y ese era como el camino que decidí a los 17 que iba a seguir. ¿Por qué decidiste de este camino? ¿En tu familia son más del lado emprendedores, artistas? Nadie. De hecho, justo mis papás, los dos, son los más chicos. Y mis papás son literal la primera generación de sus familias que fueron a la universidad. Y era una universidad pública, la Autónoma de Nuevo León, que es muy buena universidad, por cierto. Y entonces no tenía realmente, no sé de dónde me inventé eso, pero nunca tuve como claro, cuando crezca yo voy a poder ser la siguiente Eugenio Garzazada, ¿no? De mi generación o de mi familia. Nunca tuve eso, pero aún así siempre pensaba en cómo, en que el paso que diera tenía que ser algo suficientemente interesante, suficientemente trascendente, como para que cuando me muriera la gente dijera, mira, esto fue lo que construyó esta persona, ¿no? Y entonces nada, no sé de dónde salió esa inspiración. Creo que hay un salto grande y es una cosa que a lo mejor no platico mucho, pero mis papás pasaron de ser la primera generación de su familia que estudió en una carrera universitaria, y yo estudié en una universidad privada. Y luego de ahí, pues mis hermanos y mis primos y todas las generaciones siguientes, ya esa era la barra, ¿sabes? Entonces ya después de ahí ya hicieron otras cosas igual o más emocionantes. Y eso para mí es un testamento, y no es que me venda como un caso de éxito ni mucho menos, pero yo sí creo que la educación y la tecnología en Latinoamérica son las únicas formas en las que podemos traer movilidad social. Estamos en una región profundamente desigual, y lo digo todo el tiempo, y los problemas que nos siguen aquejando siguen siendo súper básicos. O sea, acceso a servicios educativos de calidad, acceso a servicios de salud de calidad, acceso a servicios financieros de calidad, y todos esos ecosistemas como por sí mismos son transformacionales. Si los juntas, entonces traes una revolución donde incrementas o mejoras la calidad de vida impresionantemente de la gente en Latinoamérica, pero a la vez estás creando ecosistemas o estás creando prosperidad donde antes no había oportunidades para esa prosperidad, ¿no? Pero sí, el salto generación. Sí, no es nada más como la parte de acceso a educación y luego no pasa nada. No, eso se vuelve exponencial, y entonces las siguientes generaciones cada vez tienen una barra más y más alta, y las oportunidades se abren. La educación abre oportunidades, ¿no? Y creo que en eso sí puedo vouchar como por experiencia propia. Y nada, entonces sí, nunca tuve como un gen emprendedor, ni sabía de las startups. La primera vez que usé una startup, porque supe de una startup, fue en 2011, que estaba organizando el congreso de mi carrera y necesitábamos cobrar los boletos a los estudiantes que venían de otros campus del TEC. Sí.
Y entonces descubrí que había una startup que se llamaba Boletia, con la que podía cobrarles a ellos. Sí. Que por cierto, Joshua, si estás viendo esto, nunca te pagamos la comisión de esos boletos porque se pagaron en efectivo. Pero el punto es que yo no sabía que todo ese mundo existía. Ese fue mi primer approach. Y en ese momento para mí no significaba más que, es una herramienta más, ¿no? Es como, una cosa que existe. Pero no entendía todo el ecosistema que había detrás de eso, o sea, que tenía que haber un ecosistema de inversión, que tenía que haber un ecosistema de servicios, un ecosistema de talento que se está desarrollando para cumplir con También. eso. Entonces, nada, fue un descubrimiento como gradual, mucho en parte o gracias a uno de mis amigos que se quedó haciendo prácticas en esa startup y que después, en 2014, 2015, me convenció de que diera ese salto y entonces yo pasé de hacer producción de noticias, a trabajar como early employee en una startup en etapa temprana, ¿no? ¿Por qué no quisiste quedarte en la televisión y en la producción? Es una muy buena pregunta. Creo que me cansé. O sea, lo que pasó en ese inter es que como yo quería hacer documentales, pues claro, seguir haciendo producción audiovisual era pues el camino a seguir, ¿no? De lo que entendí, tu sueño era hacer un documental bajo el agua. Sí. Que hasta pasaste, después, pero pasaste el buceo de agua abierta. Sí, soy PADI 1 nada más, o sea, Open Water de 1. Me falta hacer el Advance y luego uno más para poder bajar una cámara, pero ese era el plan, o sea... ¿Pero por qué un documental bajo el agua? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. O sea, yo veía, fíjate, justo cuando en este congreso, o sea, todo va como sumando. Al final somos como una alfombra de un montón de hilos que se van cruzando. En ese congreso que estaba organizando, donde conocí a Boletia, invité a quien en ese momento era como mi gran ídolo, y es James Brickell. James Brickell fue el productor del documental de La Gran Barrera de Coral, que es un documental muy famoso que ganó varios premios BAFTA, hence la referencia que yo quería hacer así. Y justo, pues no sé, o sea, como que yo decía, claro, si él lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Porque en mi cabeza nunca había como una barrera de, yo no puedo hacerlo. Eso es una mentalidad muy de emprendedor. Sí. Yo lo he visto miles de veces. Los emprendedores tienen siempre esta mentalidad de que cuando hay algo que les encanta, siempre piensan como, pues si él lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Totalmente. Es súper emprendedor. Y es muy loco porque creo que combina las dos cosas que se necesitan para emprender, que es como obsesión por hacer algo o resolver algo y naiveness. O sea, creo que ningún emprendedor exitoso, si le preguntas que si sabe lo que tiene información hoy, hace 15 años o 10 años que empezó a emprender, si lo volvería a hacer, la mitad te va a decir que no, porque es súper difícil, pero en ese momento eres un poco joven e ingenuo y dices, claro que lo puedo resolver, claro que yo voy a hacer posible resolver, o sea, yo voy a poder construir algo que resuelva este problema. Entonces, sí, o sea, tienes ese naiveness de decir, si esta persona lo hizo, ¿por qué yo no? O si esta persona construyó esto o resolvió este problema, o si se está haciendo de esta forma en este otro país o en esta otra industria, ¿cómo yo no voy a ser capaz de replicar eso? ¿No crees que es lo que te atrajo justo cuando descubriste a Boletia? Boletia, así se dice. Sí, Boletia. A Boletia y que pues, descubriste al mundo de startup donde pues es súper emprendedor. ¿Y no crees que es un poco lo que te atrajo a meterte a este mundo? Puede ser. Fue un leap of faith muy grande. Justo como conectando esas dos, conocí a James. James trabajaba para la BBC en ese momento. Y entonces la BBC tiene un programa de maestrías en el que tú aplicas y dan creo que 17, 18 cupos al año. Aplicas con un proyecto, la BBC te lo financia y entonces terminas con un máster y un proyecto y casi que una oferta de trabajo por la BBC. Okay. Yo decía, claro, match made in heaven, ¿no? Claro. Hice eso, pero evidentemente, pues como te platicaba, pues, o sea, yo estudié en el TEC, pero con una beca. Y esa beca se tenía que pagar en algún momento. El TEC de Monterrey, El obviamente. TEC de Monterrey, sí. Regia, sí. Y entonces apliqué una beca del CONACYT, que en ese momento todavía el CONACYT, estamos hablando de 2013, 2014, estaba medio que bien. Me dan la beca, pero el CONACYT nunca paga esa beca y entonces yo perdí mi lugar en la maestría. Y yo creo que es la vez que más roto he tenido el corazón en toda mi vida. O sea, lloré meses
ya me desencanté de la producción audiovisual, ya no quería hacer nada, ya no quería trabajar en la tele, o sea, porque todo me recordaba a ese sueño frustrado que al final nunca se pudo lograr. Y como bien dices, o sea, tenía esta otra alternativa donde me decían, oye, pues para hacer televisión necesitas tener mucha disciplina y mucho foco y aprendes a hacer como un triaje en tiempo real de lo que es urgente, lo que es importante, lo que necesita entrar al aire sí o sí en este momento. Y esas son cualidades que, pues a la hora de trabajar en una startup donde tienes fuegos 24/7 son importantes. Y entonces hice ese salto de carrera porque justo vi un poco la oportunidad de hacer algo otra vez como emocionante en una industria que me gustaba porque es eventos. ¿A quién que tiene 23, 24 años no le gustan los eventos, los conciertos, los festivales y tal? Y me aventé. Y la verdad es que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. O sea, fueron 4 años de hacer y deshacer y construir y pivotear y cambiar el rumbo y contratar y despedir. O sea, todos los altos y bajos. Y hace poco lo estaba escuchando en un podcast que grabó René, mi socio, y lo resumían muy bien. O sea, los altos son muy altos, los bajos también son muy bajos. Sí. Vamos a tratar de un poco de salud mental después, porque es un tema que no se trata tanto y sé que es un tema importante para ti. Sí. Pero pues primero es bueno porque eso significa que al mundo de startup cualquier persona con cualquier background se puede meter. 100%. Porque uno puede pensar, pues no sé, no he estudiado finance o business o tecnología, pues cómo voy a pasar de producción audiovisual a operar una startup. Y al final sí hay una oportunidad para todos y cada uno puede llegar con sus habilidades y sus experiencias y aportar algo. Sé que tienes una anécdota con Joshua, si no me equivoco, de cómo te contrató. Ah, sí. Ay, sí, súper divertido, no me acordaba. Pero justo, o sea, yo todavía estaba trabajando para las noticias y entonces él estaba en Monterrey porque en ese momento Boletia tenía el Link Monterrey, que es un eventazo, un evento de, no sé, 18,000 personas, una cosa por el estilo. Y nos sentamos, habíamos quedado de vernos a tal hora, ¿no? Llegó tarde, llegó sin dormir, lleva como 3 días sin dormir, porque justo en ese momento, pues Boletia todavía era una startup de 7 personas. Entonces todos tenían que hacer de todo y el pobre Joshua, siendo el CEO, estaba armando gafetes todavía 20 minutos antes porque, o sea, el link empezaba ese mismo día o al día siguiente y pues había que hacer un chorro de talacha. Y entonces llegó tarde, desvelado, sin bañar, no sé, o sea, todo mal. Y estuvimos platicando como 1 hora y media. Y nada, como que me pareció muy bizarro y dije como, qué loca está esta persona. Seguro va a ser muy divertido trabajar con él, ¿no? ¿Cómo te convenció? Porque justo es eso. Un CEO al inicio, un co-founder, pues está vendiendo un sueño. Claro. Y un sueño que pues en el papel se ve increíble, pero en la realidad, como dijiste, es hacer de todo, hasta hacer el café. Entonces, Sí, hay muchos que creen que, bueno, ya soy co-founder, entonces solo me toca la estrategia y hablar con VC, ¿no? Pero no, te toca hacer el café, literal. Tal cual, o sea, yo creo que lo que me convenció justo fue esa naiveness de decir, a ver, nosotros estamos construyendo esto y creemos que tiene el potencial de transformar una industria entera. Y yo dije, amén, transformar y yo van de la mano. Yo estoy puesta, yo quiero hacer parte de eso. Creo que la parte emocionante también de tienes que aprender de todo. O sea, yo creo que suena súper trillado, pero ese mindset de aprendiz no lo puedes perder jamás. O sea, realmente nunca dejas de aprender. O sea, y pueden ser de las cosas más bizarras. A mí me encanta llenarme de datos random. Pero todo eso pues te redondea las opiniones que tienes, ¿no? Y como bien decías, al final emprender y el mundo de Venture Capital incluso necesita de la mayor cantidad de visiones o de opiniones porque esa pluralidad es la que te va a garantizar que la siguiente generación de inversionistas y un poco transformar la que ya tenemos, de tener una opinión o una visión más redonda sobre a dónde se está yendo ese capital, ¿no?
porque si no corremos el riesgo de que vamos a tener una industria donde históricamente en los últimos 12, 15 años se ha visto de cierta forma y si no hacemos nada se va a seguir viendo de esa forma los siguientes 15. Entonces vas a tener una industria que por 30 años se vio igual, invirtió en lo mismo y eso no es sostenible. Hay una amiga del ecosistema que estuvo en un investment committee donde estaban presentando una solución para hacer el shopping del supermercado en línea, back in the day. Y entonces me comentaba como que todo su investment committee eran hombres y ella. Y entonces todos decían, eso no hace ningún sentido. Y dijo, ¿cómo no? Me van a ahorrar 2 horas que tengo que pasar a la semana en el supermercado. Lo puedo hacer desde mi teléfono, desde donde esté. Claro que hace todo el sentido del mundo. Y esa solución después se convirtió en Corner Shop, ¿sabes? Okay. O sea, wow. Entonces, sí. Claro, mi punto es esa pluralidad, y no solo hablando como de diversidad en género, pero de experiencias, de conocimiento, de perspectivas, de background también que traes, es lo que realmente hace que puedas tomar decisiones tomando o considerando la mayor cantidad de información, ¿no?, que tienes disponible. Pero si nunca te obligas a abrirte a ese espacio, pues entonces nunca vas a tener la visión completa, ¿no? Sí. Vamos a empezar con las opiniones, porque sé que tienes muchas opiniones. Ay. Y eso es bueno. Yo digo que un VC necesita convicción. Sí. Porque siempre dicen, tengo una convicción, pero muy pocos tienen convicción de verdad. Sí. En América Latina, y justo tú trabajaste en una de estas startups, Boletia, creo, si no me equivoco, es un copycat. Sí. De Ticketmaster. Yo diría que es más un copycat de Eventbrite, fíjate, pensaría. Okay, de Eventbrite. Entonces es un copycat de una startup exitosa de Estados Unidos. Lo que es muy común en América Latina y fue una gran parte de la primera generación de startup. Hay gente que dicen que es bueno eso, hacer un copycat, y hay unos que solo invierten en un copycat y hay otros que dicen que es malo. ¿Cuál es tu opinión sobre los copycat? Híjole, yo creo que depende de la industria. Creo que hay industrias donde podemos replicarlos muy bien y hay industrias donde los replicamos fatal. O sea, tienes que considerar varias variables, ¿no? Y no es como de que estoy haciendo mild mi opinión, pero te voy a dar un buen ejemplo. Nosotros en 500, como entidad, invertimos en Grab, en sureste asiático. Así. Una startup de movilidad súper grande, empezó teniendo todos los tipos de movilidad que te puedas imaginar y luego le fue subiendo más cosas, ya sabes, super apps. Invertimos en Grab, les está yendo muy bien, están creciendo como locos, y en Latinoamérica conocemos a Green. Sí. Y decidimos invertir en Green, porque claro, o sea, el signaling estaba ahí. Los mercados son muy parecidos, las dinámicas son muy parecidas, los hábitos de consumo son muy parecidos, hacia todo el sentido del mundo. El tema es que no todo se replica exactamente igual. Y fue una gran apuesta. Creo que aprendimos un montón en el proceso y tenemos un montón, no nada más de lecciones aprendidas, sino de realmente conocimiento como inversionista de variables que de otra forma no te das cuenta, porque a veces tienes que hacer de todas formas la inversión y en el after movie o en el aftermath hacer como la recapitulación de todas formas, con todas estas lecciones que aprendí, con todas estas cosas que pude haber hecho diferente, ¿fue la decisión correcta hacer la inversión? Y la mitad de las veces es que sí, ¿sabes? Porque eso te da cartas o te da información o te da conocimiento que ya tienes para una siguiente inversión, no necesariamente en la misma industria, sino con las mismas dinámicas, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de la industria. En movilidad nosotros pues, tuvimos ese caso de que no funcionó necesariamente. También en movilidad, por ejemplo, Carengo, que fue un modelo de negocio en el que podías hacer rentar un auto, como estoy olvidando el nombre ahorita de la que hicimos igual en sureste asiático, de renta peer-to-peer de autos. Hicimos la inversión, tampoco funcionó. Y hoy estamos viendo una ola de startups que justo están haciendo eso, que están teniendo una recepción diferente. A veces también es el timing, ¿no? Entonces, yo creo que habrá industrias donde lo podemos replicar muy bien. Está el caso de Boletia, por ejemplo. Y habrá industrias donde las dinámicas, no solo de mercados, sino incluso sociales de la región, no te permiten tener
el mismo resultado a la hora de hacer o de invertir en copycats. Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo me di cuenta de algo. Sí hay oportunidades para muchos copycats y es un buen modelo porque al final todos hacen copycats. Hasta en Estados Unidos entre ellos hacen copycat. Claro. Hay Uber y luego hay Lyft y luego hay otros, ¿no? Entonces, claro, hacer copycat es normal. Lo que creo que donde muchos se equivoquen es pensar que va a ser sencillo hacer un copycat en América Latina. Ah, pues funciona Uber en Estados Unidos, entonces hacemos un copycat, lo tropicalizamos porque pues, lo van a poner en español y piensan que es un low-hanging fruit. Nada. Puedes hacer un copycat, pero tienes que entender bien por qué tú lo vas a hacer bien y qué vas a hacer que funcione. Como dices, puede ser timing, pero también puede ser hacer un cambio, que es un cambio dependiendo de, no sé, la cultura, de la regulación, de muchas cosas que hace que funcione. Y eso Total. creo que muchos se equivocan en eso. Y también la tecnología. Por ejemplo, hoy una de las compañías que vi hace no mucho, que hace, por ejemplo, renta peer-to-peer de autos, está utilizando inteligencia artificial para hacer la validación de la identificación de la persona y hacer el desbloqueo de los autos y tal. Evidentemente hace 7 años no podíamos tener eso, ¿no? Entonces a veces también los avances tecnológicos te marcan la pauta de cuándo es buen timing para hacer ciertas como concesiones o ciertas adaptaciones que hagan más sentido para las dinámicas locales. Qué chistoso que mencionas eso de la tropicalización de Estados Unidos para acá. Nosotros en 500 en Latinoamérica particularmente sentimos que es más fácil que una startup mexicana, por ejemplo, crezca a un mercado colombiano o se come el resto de Sudamérica, de cono sur, o que una startup colombiana evidentemente se venga a México, lo mismo una startup chilena, de Argentina, uruguaya, paraguaya y tal, que esas mismas compañías estén targeteando el mercado latino en los Estados Unidos. Es mucho más caro, las dinámicas son diferentes, los hábitos de consumo son diferentes. Sí, el tamaño de ticket es superior, es mucho más grande, pero los retos para brincar eso, por lo menos económicos, o sea, empiezas a jugar en una liga en donde las otras compañías levantaron con dinámicas de ecosistema de inversión diferentes. O sea, ellos están levantando evaluaciones que en Latinoamérica todavía no podemos sostener, ¿no? Y no se trata solo de si vale la pena o no, o si el emprendedor vale la pena y el equipo que levanten a esas valuaciones descabelladas y tal. Es que las dinámicas locales realmente todavía no nos dan ese ancho de banda porque todavía no hay suficientes jugadores que saturen cada parte del mercado como para que tengas oportunidades de levantar todas las etapas sin que te sobrediluyas o sin que estés ahí rasgándote las vestiduras. En fin, creo que también ahí todavía hay una discrepancia y que por eso hacer el cambio a competir en un mercado en Estados Unidos, aunque le estés targeteando a los latinos, es retador. Sí, y también eso, regresando al copycat, pues hay modelos que funcionaron porque tenían acceso a mucho capital antes de ser rentable. Claro. Y lo que pasó en América Latina es que pues levantaron las primeras rondas, entonces empezaron a crecer, pero llegaron a este sello, bueno, a este techo, y ya no había capital que necesitaban porque saben que el modelo es rentable solo a escala muy grande. Total. Y entonces pues se quebraron porque pues nunca pudieron acceder a este capital que no existe. Total, y estamos en 2024, creo que este año ha sido duro, el próximo año creo que va a estar un poco mejor, pero igual va a seguir siendo duro en términos de estamos construyendo as we speak, y me siento muy honrada de ser parte de la historia en este momento, la siguiente década del ecosistema. ¿Y qué queremos y qué esperamos de eso, no? O sea, yo creo que los inversionistas, o sea, creo que hay suficiente dry powder para seguir invirtiendo en etapas tempranas en la siguiente gran generación de emprendedores. No tengo ninguna duda. Pero creo que los inversionistas estamos empezando a darle prioridad a diferentes cosas que cuando lo hacíamos en 2019, 2021, ¿no? Creo que hoy los modelos de negocio, los equipos que son disciplinados, data driven, que están poniendo suficiente atención en tener modelos de monetización que hagan sentido, no nada más en cuando ya tienes la supremacía y la como dominancia del mercado, van a seguir levantando capital. Cada semana estamos viendo noticias de compañías que levantan series A, series B, y lo platicamos hace no mucho. Creo que esas son buenas noticias,
pero si ves el tamaño de esas series A, sobre todo, son de la mitad del tamaño de lo que veíamos en 2021-2022. Sí. Y eso no creo que esté mal. No creo que sea algo negativo. Creo que es algo que responde perfectamente a las dinámicas que como industria somos capaces de proveer hasta ahora, ¿sabes? O sea, esto es como, levantaste aquí y no te vas a sobrediluir, vas a ser probablemente más cuidadoso con tu capital, pero vas a crecer suficiente, pero te da suficiente bandwidth para llegar al siguiente gran hito. Y en el siguiente gran hito veremos si eso es 3 veces tu última evaluación, o 2 veces tu última evaluación, o 10 veces ventas, qué sé yo, lo vemos, ¿no? Pero cuando llegues a ese siguiente granito, o sea, creo que hay emprendedores muy exitosos, muy disciplinados, que están haciendo todas las cosas bien y ellos van a seguir recibiendo capital. Va a haber emprendedores que tengan todas esas características y que desafortunadamente no van a llegar a ese siguiente granito. Sí. Y creo que eso se replica también en el ecosistema de inversión. Hay un montón de fondos, emerging fund managers o fund managers que levantaron un primer vehículo en la bonanza que no van a levantar un segundo vehículo. No, que al final a corto plazo fue más fácil para ellos porque pudieron levantar un primer fondo sin tantas dificultades, aunque no digo que es sencillo, pero fue más sencillo. Sí. Y pensaron que pues al final pues no es tan difícil ser VC, levantar capital y todo eso, y les va a costar mucho a largo plazo porque pues es como invertir en el peak de la burbuja, ¿no? De Bitcoin o lo que sea, ¿no? Pues claro. Si inviertes arriba y que se quebra, pues es mejor hacerlo al revés, ¿no? Sí, total. Aquí tenía otra opinión que quería preguntarte. Justo hablaste de los buenos fondos y que la región está generando muchos buenos fondos. Sí. En 2021, 2022, hablas con cualquier fondo, cualquier inversionista y te decía, no, hay tanto talento aquí, hay tanto deal flow, todo está maravilloso, todos deberían invertir aquí. Hoy en día hablas con muchos y muchos, no todos, pero muchos te dicen, no, ya no invierto porque el deal flow está malo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ha cambiado para que el deal flow sea bueno en 2021-22 y que sea malo hoy en día? Que yo de hecho no estoy de acuerdo con eso, porque yo veo deal flow todo el tiempo y yo siento que el deal flow está súper bueno. Mejor que nunca, Ajá, sí. Buenísimo. Seguramente mejor que en 2021 o 2022. Pero entonces, ¿por qué los VC dicen eso? Pues no sé con qué VCs has hablado, pero... Pero lo has escuchado también. Sí, a ver. Lo que pasó en 2021 y 2022 fue una borrachera. Una vez hace un año y medio, o un año exacto, grabé un podcast con Claudio Barahona y no me acuerdo quién más. Éramos como 5 VCs y era como impresiones de final de año. Y Claudio lo dijo muy bien, dijo, este año fue una borrachera, estamos empezando a enfrentar la cruda, ¿no? O sea, o la resaca, como le digas. En esa temporada, es más, yo me acuerdo que hasta por Twitter me llegaron a mí a decir cosas de que nosotros pagábamos muy poquito y que estábamos no valorizando el esfuerzo de los emprendedores y pagando valuaciones que estaban por debajo del mercado y Felizmente creo que lo hicimos así porque fuimos suficientemente disciplinados de decir, híjole, nuestro modelo nos da para pagar tanto a tanta evaluación, con esta etapa, con este riesgo que nos estamos comiendo, es lo que acordamos con nuestros inversionistas también. Acuérdense que los VCs también tenemos nuestros propios stakeholders, nuestros propios inversionistas y pues los emprendedores en quienes invertimos, ¿no? Entonces lo que pasó es que fue una locura, fue una locada. O sea, nosotros incluso, y creo que la compañía que llegamos a pagar más caro fue a 13 probablemente, o sea, pre-semilla. Uf, eso es caro. Sí. Pero nos llegaban compañías que no tenían ni una línea de código programada y una PowerPoint y estaban valuadas por encima de $20 millones. Una locura. Una locura. Hoy lo vemos así. En ese momento que había tanta disponibilidad de capital, era como, claro, porque todos vienen de esta startup o porque vienen de esta Ivy League o porque acaban de terminar la maestría, encontraron un problema y lo están resolviendo. No digo que esté mal, pero digamos que la mezcla de ingredientes era lo que hacía que eso se sintiera que estábamos en un fever dream, haz de cuenta. Hoy que estamos como en un mercado que es un poquito más apretado, mucho más apretado con disponibilidad de capital, creo que quienes están emprendiendo
son quienes realmente están obsesionados con resolver un problema, tienen toda la disponibilidad, porque seamos honestos, emprender hoy sigue siendo una cosa un poco más de élite de lo que me gustaría. O sea, no todo el mundo puede dejar su trabajo, dejar su 9 to 5 para construir una startup. No todo el mundo tiene ese colchón. No todo el mundo puede levantar una ronda de Friends and Family, ¿no? Entonces tienes que acudir a una incubadora o a una aceleradora o a un programa que te dé como pues esos primeros pasos y ese primer capital para que puedas dar ese leap A of faith. 500. Sí, ya no somos aceleradora, pero sí, que se nos acerque pero felices. Entran muy temprano en pre-seed. Pre-seed, justo, Sí. o sea, y porque entendemos eso también, o sea, creo que tengo la fortuna, y estoy, pasando de un tema a otro, pero tengo la fortuna que en el equipo todos o emprendieron, yo no emprendí porque yo operaba, pero o emprendieron o operamos startups relativamente temprano, y entonces entiendes que no es fácil, o sea, no es fácil hacerlo, pero hasta que no estás en la trinchera dices, claro, o sea, esto no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, y entonces construyes con la visión de pensar, bueno, back in the day, ¿qué me hubiera gustado tener a mí? ¿Cómo me hubiera gustado empezar, no? Y, por ejemplo, tenemos en el equipo a Ceci, que es nuestra Portfolio Director, que anda muy popular últimamente, entonces seguro la han visto en muchos eventos y tal. Y Ceci lleva 3 emprendimientos. O sea, no es su primer rodeo ni de chiste. Entonces, todo lo que ha construido de Portfolio Management es pensando que le hubiera gustado tener en su primero, que fracasó, en su segundo, que fracasó, y en el tercero, que ahí está, pero que hoy ella ya no lo opera, ¿no? Todo esto para decir que Deal Flow, volvemos al Deal Flow. Este año nosotros hemos analizado casi 1,700 compañías. Okay. Hemos invertido en 7. La mitad, o sea, porque eran 6 hasta antier, la mitad son de emprendedores que ya han vendido una compañía antes. Okay. O sea, el deal flow creo que está mejor que nunca por lo que te decía, son emprendedores que hoy están comprometidos con construir, están dedicados, están enfocados, tienen toda la carne en el asador. Esa es referencia regia. Sí, ya. Pero que tienen todo puesto ahí y que están dispuestos a morirse en la raya, ¿no? Y por eso yo creo que hoy tiene mucha más calidad que antes. Tenemos otros retos. Yo hoy veo menos emprendedoras que nunca. Y llevo 9 años haciendo esto. Menos que nunca. Y eso me asusta. Creo que también tiene que ver, again, no podemos separar como que el ecosistema de venture y todo lo demás, o el ecosistema de emprendimiento y todo lo demás. Los efectos de la pandemia sobre mujeres en América Latina, sobre jefas del hogar, sobre pues, emprendedoras que tienen familia, o sea, creo que apenas estamos empezando a ver las consecuencias de 3 años de pandemia y creo que las que tenemos la oportunidad de proponer cambios desde una trinchera diferente, como lo es pues, mi socia y yo desde Venture Capital, otras emprendedoras exitosas desde su propio ejemplo, ser inspiración, hacer más espacios, construir como estos espacios seguros para que, o sea, Anna Rapkis tiene una frase muy famosa que es como de, no puedes ser lo que no puedes ver, ¿no? Entonces, si no ves un modelo de algo a lo que tú aspiras a ser, ¿no? Pues no, nunca vas a decir, claro, yo también puedo hacerlo. Como claro. Volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Sí, ya. Entonces, yo creo que necesitamos volver a ponernos, no sé, o sea, volver a pensar de qué forma vamos a rebalancear las cosas, porque apenas ahorita vamos a empezar a ver las consecuencias reales de lo que los años que nos aventó para atrás en términos de mujeres en tecnología, mujeres en el ecosistema de inversión, la pandemia. Sí, creo que muchos olvidaron muy rápido que pasó algo loco en 2020 y que obviamente va a tener un efecto sobre el mundo y las economías. Y la gente cree que, pues si no pasó nada en 2021 o hasta 2021 estuvo aún mejor que 2019, significa que no pasó nada en 2020. Sí, siempre las repercusiones, los efectos llegan con tiempo. Entonces yo estoy convencido que ahora estamos pagando la deuda de 2020 Totalmente. Y la empezamos a pagar. Y hay que tener cuidado con eso, porque pues sí, va a haber cambios negativos y
y es nuestro también trabajo de, no, pues de limitar los daños, ¿no? Totalmente, sí, y ese creo que nos da, es todo un tema que nos da capaz para todo otro podcast. Nosotros en el 18, antes de toda esta locura de 2020, pandemia y luego parafernalia de venture capital, de capital de riesgo barato, yo me sumé a 500 en 2018 y en ese año empezamos a hacer algunos cambios en las campañas que teníamos para invitar a emprendedores a aplicar a nuestro programa. Y el cambio más significativo es que, claro, hacíamos highlights de compañías del portafolio y nadie se había dado cuenta que todos eran emprendedores, hombres, ¿no? Y entonces, claro, decías, bueno, pues sí, tengo varias emprendedoras mujeres, pero los casos que siempre highlighteábamos eran los de Confío, 99 Minutos, Conecta y Nubity en ese momento. Okay. 4 emprendedores hombres. Entonces, claro, el deal flow que te llegaba de aplicaciones, pues en su mayoría hombres. Y son cambios tan tontos, Arno. O sea, empezamos a invitar a nuestras emprendedoras exitosas, oye, ¿por qué no grabas tú ahora la campaña? Oye, ¿por qué no hacemos un evento aquí en el WeWork? En ese entonces estábamos en WeWork. Con las 3 últimas, 3 emprendedoras en 3 diferentes etapas que hemos invertido y cómo les sirvió o cómo no les sirvió el programa. No lo escuchen de nosotros, escúchenlo directo a las emprendedoras. Y entonces nuestro deal flow empezó a cambiar. O sea, ya no nada más era 50-50 en el top of the funnel, era 50-50 en el bottom of the funnel también. Pero son cambios que tienes que hacer intencionadamente, o sea, no, son cosas que tienes que hacer de manera proactiva, no pasan nada más porque sí. O sea, tienes que pensarlos, ponerte en el lugar de las emprendedoras y decir, claro, ¿cómo no vi esto antes? O sea, porque no estaba en mi radar, porque no lo tenía registrado. Y cuando los haces y ves los resultados dices, siempre tentativa al mundo, porque no lo hice antes, ¿no? Sí. No sé qué vamos a hacer ahora para rebalancear eso, porque creo que es un tema mucho más profundo, más allá solo de cómo y con quién, a través de quién te ves reflejado. Creo que es un tema más sistemático. Estamos en una región súper machista. Pero bueno, eso seguro lo podemos platicar en otro momento. Y hablando de eso, también es balancear que no todo sea concentrado en Ciudad de México, ¿no? Entonces sí. Aquí tengo anotado, porque tuve que anotar el nombre y hasta anotado, seguramente lo voy a decir mal, pero ahora desde hace poco haces parte de Canat Vuela. Ah, sí. Una plataforma de Tamaulipas. Sí. Entonces, Tampito, Tamaulipas, del norte, cerca de donde naciste. Yo siento que no has hablado mucho de esta iniciativa, entonces me da curiosidad cuál es esta iniciativa y por qué la estás haciendo. Sí, Canat es una asociación civil, creo que está registrada como asociación civil, pero Canat lo que es una iniciativa que viene de los empresarios de Tampico, porque no sé si sabías, pero Tampico es un pequeño hub. O sea, siempre ha tenido esta parte como de espíritu emprendedor muy similar a Monterrey, porque Tampico históricamente ha sido un puerto muy importante para comercio, en la historia, ciertas guerras. Hay leyendas urbanas de que nunca entra un huracán a Tampico porque hay una base alienígena en el mar. Okay. Hay de todo. O sea, Tampico tiene muchas cosas como detalles de pop culture y en general de historia que lo hacen muy particular. Ahí tienes tu tema para el documental. Sí, de ese luego platicamos. Pero, pero entonces Tampico tiene un montón de emprendedores y de empresarios que nacieron ahí, que se movieron a Monterrey para empezar sus startups o sus empresas. Okay. Y que ahí fueron muy prósperos y siguen creciendo, luego se movieron a Ciudad de México, se fueron a Estados Unidos. Es muy usual que en la frontera la gente del norte se va a Houston o a San Antonio y tal, ¿no? Y entonces este grupo de empresarios dijo, oye, hay mucho talento local, pero no están las condiciones a nivel sistémico para que aquí crezcan, o sea, que aquí se desarrollen, siempre se tienen que ir a otro lado. Monterrey, Estados Unidos, Ciudad de México. Y entonces se juntaron, le pidieron a Endeavor un estudio
Endeavor hizo como un mapeo y un análisis y le dijo, mira, tienes todos estos emprendedores exitosos regados en todas estas partes que son de Tampico y ninguno de ellos estaba operando en Tampico, casualmente. Y entonces fue como muy dramático y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo. Empieza esta iniciativa, tiene gente de la comunidad empresarial local dentro de como la junta directiva. En el board tiene pura gente de Venture Capital, estoy yo, está Antonia, está Lara Elizondo, está Jackie Carmel de Endeavor también. Todo esto lo opera Endeavor como la parte de ejecución, educación, conexión y tal. Y lo que se ejecutó este año, que justo en diciembre, ahora es como el cierre de este primer ciclo, es hacer un mapeo de startups que tengan founders tan pequeños o de gente que esté operando en Tampico, seleccionar 6, ayudarlas a crecer durante un año y después hacer una segunda generación, o sea, hacer esto como por los primeros 3 años y ver cómo nos va. O sea, creo que lo más bonito de esta organización es que al final de cuentas sabe que es un esfuerzo de construcción de ecosistema donde no hay nada, donde venture y tecnología no son temas, o sea, es bien diferente a Ciudad de México. Me tocó estar ahí no me acuerdo si agosto o septiembre, en como la reunión presencial, y claro, o sea, son 6 compañías de probablemente 35 que hay en toda la región. Entonces, cada evento, cada oportunidad, cada conferencia, cada espacio era súper valioso y se sentía como la recepción era súper diferente aquí. Es el evento del jueves, ¿no? Habrá otro el viernes, ¿no? Sí. No pasa nada. No, allá es como muy único. Lo está dirigiendo la directora general es Maite, que antes estuvo dirigiendo parte de las iniciativas de FEMSA estoy olvidando el concepto, pero dentro de la organización de FEMSA, entonces tiene un montón de experiencia como organizando este tipo de estructuras. Te digo, Endeavor opera otra buena parte, en el board creo que hay gente súper capaz que estamos como muy, ¿cómo decirlo? Como muy comprometidos a entender y aportar desde nuestra trinchera cómo esto mueve la aguja a los siguientes probablemente 25 o 30 años. O sea, son tiradas a muy largo plazo porque, claro, entiendes que construir un ecosistema de emprendimiento y de inversión toma mucho tiempo y toma mucho dinero también, pero vale la pena, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría que justo como América Latina es un nuevo ecosistema, me gustaría que sea un ecosistema más distribuido que centralizado, sí. Porque es lo que pasó en Estados Unidos. Todo era en Silicon Valley. Y además crea problema, a largo plazo crea problema de crear esta burbuja, los problemas que veamos en San Francisco hoy en día, ¿no? Entonces, estaría bueno que justo se crearan más hubs, obviamente en la región, como veamos en Bogotá, en Lima, en Ciudad de México. Cali. En Cali sí, justo está creciendo mucho. Yo soy muy bullish en Cali. Cali sí. Está creciendo súper bien y me da mucha alegría porque es una ciudad increíble. Y también en México, que no sea todo en Ciudad de México. Guadalajara, obviamente, Monterrey también. Pero sí, fuimos al FLI, a Mérida. Mérida lo tiene todo para tener más startups, más emprendedores, más ecosistema. Y pues sí, que se reparten un poquito, ¿no? ¿Mérida dirías que es el Cali de México? Tal vez. Pero es distinto porque Mérida ya es obvio que es place to be, porque pues ya es súper seguro, desarrollado y todo eso, donde Cali, cuando lo digo a la gente, a menos que vengan de Cali, no todos están de acuerdo conmigo, ¿no? Claro. Porque Cali tiene el potencial, pero todavía no lo tiene desarrollado al 100%, que va en camino. Yo estoy seguro que en 10 años es como Medellín, siempre tomo este ejemplo, es que si hubieras dicho a la gente Medellín va a ser lo que es hoy en día hace 15 o 20 años, te hubieran dicho, estás loco, ¿no? Claro, porque era el Medellín famoso, pero por mala fama, ¿no? Que hoy en día ha cambiado muchísimo y hoy en día es un ecosistema de startup y más. Y yo digo que es lo mismo con Cali. Y es que eso es exactamente lo que hacemos al invertir en etapa tan temprana, es pensar qué va a pasar en los siguientes 10 años. No inviertes en las compañías que son obvias hoy, inviertes en las compañías que crees que van a ser transformacionales en una década y eso es súper difícil. Sí, sí, claro.
y hay que tener convicción, porque si no, pues solo estás siguiendo a los demás, ¿no? Bien dicen que tienes que tener razón cuando, o sea, no solo tener razón, sino tener razón cuando nadie más piensa que tienes razón, ¿no? Esas son las oportunidades que en Ventures son las que son transformacionales. Sí, entonces hay que invertir más en Cali. Bueno, vaya conclusión, pero ok, Sí. I'll give it to you. No, Sí, pero sí, sí. en general estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que muchos se equivocan en eso, que solo porque están en el mundo de startup o de venture capital creen que ya están como contrarian, Sí. que al final no, hasta como es un ecosistema hay tendencias y hay que saber cuándo seguir esta tendencia porque a veces está bueno, la tendencia está correcta y también a veces saber decir que pues no, esta tendencia no es correcta o hay esta nueva potencial tendencia y yo voy a apostar a eso, ¿no? Es la no ola. crean. Sí. O sea, tienes que agarrarla suficientemente antes. Ajá. Para que no sobrepagues. Sí. Pero también tener el timing correcto para que no la agarres demasiado temprano. A ver, creo que, seguro hace no mucho en el Tech Week, lo platicaba en un panel con alguien que también tiene un montón de experiencia invirtiendo en etapa temprana. Y fue Fabrice de Iña, estaba diciendo eso. O sea, claro, no nada más es un tema de timing para la compañía, ni de timing donde pagas, sino de timing del mercado. Puedes tener razón, puedes ser una compañía increíble, puede tener product market fit, pero si no es suficientemente sostenible on its own y el resto del ecosistema de inversión no, o sea, en las siguientes etapas no está viendo lo que tú estás viendo. Too early. It's too early. Sí, qué triste. Es complicado. Sí. Vamos a regresar a 500. Yo tengo preguntas y dudas y creo que no soy el único. Que nos explicas cuál es la diferencia entre 500 Global y 500 LATAM y también cuál fueron los cambios estos últimos 2 años y sobre todo el año pasado, donde, como dijiste, era una aceleradora, hoy en día no son una aceleradora, pero tienen un modelo bien especial, ¿no? Sí, pues in a nutshell, 500 pasó de ser una firma de venture capital que empezó en 2010 pensando que el talento estaba en todas partes, pero el acceso a las oportunidades no, a ser hoy una plataforma de inversión. Porque nos llenamos de fondos, somos 46 fondos ya, bajo la umbrella de 500. O sea, imagínate el 500 como una sombrilla y dentro de eso tienes 6 fondos que están basados en San Francisco, que invierten en todas las otras geografías donde no tienes un equipo dedicado, 4 fondos ya de Latinoamérica, 4 fondos para Europa del Este, que hoy se acaba de rebrandear y ya hoy tiene una marca diferente, el 5º fondo, 3 fondos para Sureste Asiático, 2 fondos de etapa temprana para Medio Oriente, 3 fondos para Corea, más fondos temáticos, fintech, movilidad, etcétera, etcétera. Perdón, creí que iba a estornudar. Y muchos otros experimentos alrededor de eso. Entonces, eso nos hace hoy una familia de 46 fondos. Tenemos dentro de esos 46 fondos algunas cosas que nos permiten operar mejor bajo este umbrella. Entonces, a cambio de un porcentaje del management fee, 500, la entidad, va con los grandes despachos de legal, de finanzas, etcétera, etcétera, dilea en nuestro favor que podamos tener acceso a top tier servicios, pero a una fracción del precio, porque dice, oye, tengo 40 y tantos fondos, ¿no? Hazme precio, amigo. Y pues eso es a cambio de un porcentaje de nuestro management fee y a cambio de un porcentaje también de carry, metemos todo ese carry compartido en una bolsa y lo distribuimos entre todas las regiones de tal suerte que nos interesa que a todos les vaya bien. No solo que a mi fondo le vaya bien, sino que a toda la organización le vaya bien. Además de eso, tenemos un montón de herramientas cruzadas que nos permiten tener esa trazabilidad de información para ver, oye, mis pares en Medio Oriente, que no sé, ya identificamos que Egipto y México tienen ciertas similitudes en términos de hábitos de consumo, edad de la población y penetración de smartphones. Entonces, cuando vemos una tendencia en México, le echamos un hint a nuestros pares en Egipto. Antes todo eso estaba construido con plataformas y conectado con Zapier. Hoy todo eso está construido con tecnología propietaria que nosotros hicimos para nosotros mismos y que orgullosamente salió de Latinoamérica. ¿Ah, sí? Porque nuestro equipo
A ver, nosotros tenemos a Santiago, que Santiago es un superpoder porque es un gran desarrollador, es súper veloz y los fines de semana le encanta programar. Entonces nosotros como equipo, como tampoco tenemos tantas manos, somos 8 personas y tenemos 309 inversiones. Sí, es muy poco. La gente creo que no se dan cuenta de la cantidad de trabajo que significa eso. Sí, es un montón. Pero siempre hemos tenido esta necesidad de multiplicarnos, ¿no? De tener más horas en el día. ¿Cómo resuelves eso? Pues siguiendo las recomendaciones que le damos a nuestros emprendedores de usar más y mejor tecnología, hacemos lo mismo. Entonces era, oye Santiago, quisiera que esta cosa que tenemos de administra para cada que un emprendedor llena su form de aplicación, está usando software que nosotros hicimos, bueno, que Santiago desarrolló, que se llama Aplica el front, administra el back, ¿no? Okay. Y entonces era como, oye Santiago, vimos que esto, ¿será que podamos tener un botón que me permita hacer esto, esto y esto? Y Santiago lo desarrolló. Y entonces quedó tan bueno, esto lleva haciéndolo desde 2016 por lo menos. La versión anterior que usamos hasta diciembre del año pasado, 2022, tenía la información de 37,000 compañías únicas, de julio 2016 a diciembre de 2022. Esta nueva versión que estamos usando ya tiene información como de, no sé, 4 o 5,000 nuevas compañías en esta base de datos nueva, okay. Que empiezan su proceso, que se quedan a medias, qué sé yo. Y entonces teníamos eso, teníamos una plataforma interna para llevar el seguimiento de las notas de las compañías con cada que hablábamos, y entonces te llegaba un trigger a Slack y podías ver quién había hablado con tal compañía, cuál era el resumen de eso y tal. Y al equipo de Global le gustaba mucho y era como, ay, ¿nos prestas la herramienta? Y Santiago era como, no. O sea, sí, te la presto, pero si quieres algún cambio, yo no te la puedo ni traducir, ni puedo hacerle modificaciones, ni te la puedo adaptar. Y hace 1 año y medio, 2 años, le dieron un presupuesto y le dijeron, mira, contrata a desarrolladores que hagan esto para el resto de la organización. Y hoy casi todo 500, todos los fondos nuevos, el fondo de Eurasia y todos los que han salido posterior a 2021, están utilizando la misma plataforma, que again, nació de la TAM, nació de las manos de desarrolladores Santiago, y que hoy nos permiten tener mucha mayor trazabilidad de información y realmente tener un beehive mentality donde no está pasando nada en la organización sin que el resto sepa, ¿no? Y entonces eso te trae un montón de capacidades que de otra forma esa data limpia no podrías tenerlo. O sea, se necesita mucha disciplina, mucho housekeeping en todos los sentidos. Utilizamos mucho AI también. Pues sí, está perfecto en este caso. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos una base de como 470 mentores worldwide. Y hoy puedes meterte a esa base si tú eres emprendedor de 500 y ni siquiera hacer una pregunta, solo poner, estoy teniendo problemas para definir el pricing de mi SaaS B2B en esta región. Y entonces escribes length tu problema, le picas y te hace recomendaciones de mentores que en el pasado han resuelto temas similares o que podrían ayudarte con eso. Y eso lo puedes hacer a las 3 de la mañana, no necesitas que nadie del equipo como intervenga. O, oye, voy a levantar mi siguiente ronda, estoy buscando este tamaño de ticket, a esta evaluación, en esta región, y te da una base de datos de VCs a los que podrías buscar directamente, ¿no? Entonces el chiste de todo esto era inicialmente darnos herramientas en Latinoamérica para poder enfocarnos donde de verdad deberíamos estarnos enfocando, ¿no? Que era pasar tiempo con las compañías, y terminó siendo todo un proyecto y un producto súper padre, que hoy nos hace sentir muy orgullosos. Teníamos un programa de aceleración. Te tengo una pregunta para regresar a eso antes de que cambiamos de tema. ¿Cómo uno hace para crear un nuevo fondo de 500? Digamos que yo tengo una tesis y digo, ok, quiero crear el 500 de invertir en las ciudades segundas de América Latina. No invierto en las capitales, pero solo invierto en Cali, en Mérida y no sé dónde, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hago? Nosotros tenemos un proceso. Primero, debe ser una geografía donde no haya un equipo dedicado, ¿no? Para empezar. ¿Qué queda en el mundo? Porque están por todos lados. Queda África. Queda que probablemente en los siguientes 2-3 años lancemos un fondo en África. Queda India, queda
Pues nada más con estos dos mercados, Sí, son mercados gigantescos. gigantescos. Sí. Queda Europa Central, tenemos Europa del Este, tenemos Eurasia, queda Europa Central. Como Francia y todo Francia, Londres. eso. Ah, pues ya voy. Bueno, me apunto, Bueno, dice. sí. Que hoy todas esas geografías son las que cubre el Fondo de San Francisco, donde no tienes un equipo como de nicho. Donde hay un equipo de nicho, confías que ese es el equipo que tiene las conexiones locales, el know-how local, o sea, tiene todas las capacidades para sacarle el parque, ¿no? Y hay un proceso formal de hacer un soft meet y hay un comité y bla, 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 bla. Ok, entonces nada más es, bueno, sobre todo es por región geográfica, Sí, no ahorita es por temáticas. Sí, ya temáticas como por industria dejamos de hacer. Probablemente tengamos uno temático más que esperaríamos lanzar a finales de 2025, pero es más como industria y hub, ¿no? Cono Sur, todo Cono Sur y con una industria en específico. Veremos, todavía estamos como en conversaciones, pero ese creo que sería el único, que es como más transversal. Fuera de eso, sí, es todo más por regiones. Ok. Ahora, teníamos un programa de aceleración. Luchadora. Sí, somos lucha. Somos lucha, Sí. lucha, sí. Hicimos 19 iteraciones de eso. O sea, ese programa empezó en 2013, imagínate. Okay. Batch 1, confío, estaba en el batch 1. Horario. Este, Empezaron bien. Sí, empezamos pesadito. Y lo que pasaba con mi socio René es un obsesionado de optimizaciones. O sea, es el que llevaba toda la operación en ese momento. Entonces, cada batch había cosas que podían mejorar. Bolete también estaba en el batch 1, evidentemente. Cada batch había mejoras y había cambios y teníamos una versión súper pulida. Mi batch 11, por ejemplo, me gustó un montón. Batch 10 me gustó un montón. Batch 9 también lo recuerdo con mucho cariño. Pero o sea, entre cada uno hacíamos un post-mortem, bajábamos cosas de feedback que nos daban los propios emprendedores y la siguiente era una mejor versión, una mejor iteración. Y siempre sentíamos que teníamos al mejor batch, ¿sabes? Y a las mejores compañías y mejor todo. Pero hay un punto de inflexión. Terminamos de invertir el fondo 3 en el batch 19 y ya sentíamos que algo había cambiado en los emprendedores. Ya no eran los emprendedores con los que hablábamos del 2013, de 2015, de 2017, de 2021. Ya había algo distinto donde siempre, históricamente, la cosa que mejor rankeaban era el POC, que es el tiempo que pasamos uno a uno o sea, entre compañía y POC, punto de contacto, point of contact, ¿no? ¿Por qué? Porque era donde se daban las conversaciones más transformacionales, se hacían las preguntas más retadoras, realmente donde nos metíamos a las entrañas de la compañía, a revisar el modelo financiero, a revisar los unit economics, a entender las dinámicas de la compañía y donde pues pasaban los cambios más dramáticos, ¿no? Y estamos en un momento donde ya las best practices, te puedes chutar 15 libros, 3 cursos de Platzi, verlo en YouTube, platicar con otros emprendedores, ir a un montón de eventos. Acceso a servicios y mentores, medio que estaba resuelto. Entonces, ¿dónde realmente podíamos nosotros como equipo generar un valor único? Ni siquiera un valor agregado, un valor único, donde después de ver no solo todas las compañías de deal flow que hemos filtrado a lo largo del tiempo, todas las compañías en las que hemos invertido y todas las que han fracasado, o sea, ¿dónde te puedo poner con un moño todo este conocimiento directamente? Pues con el POC, ¿no? Entonces decidimos que todo el aprendizaje que habíamos tenido, toda la metodología que habíamos trabajado, la rompimos en building blocks. Y entonces hoy lo que tienes es una aceleradora a la medida. En el momento en el que invertimos en una compañía, las primeras 2 semanas son como de un assessment general del estado de la empresa. Tenemos una metodología que se llama Pillars, que es propietaria, que uno de nuestros managing partners, que se llama Tim Chai, se acuñó y nosotros dijimos, eso es exactamente lo que necesitamos y lo resuelve perfecto, porque lo que te hace es definir un goal y de ahí para atrás es súper simple, lo vas rompiendo en partes. Entonces terminas teniendo un mapa o un plan semana con semana de qué deberías estar haciendo exactamente para llegar a ese goal. Entonces funciona, ¿no? Okay.
Y en el camino definitivamente vas necesitando varias cosas. No sé, por ejemplo, Kindle, nuestra primera inversión del Fondo 4, trabajamos un montón producto los primeros 5 meses y ya después empezamos a trabajar ventas y después empezamos a trabajar cultura y después empezamos a trabajar fundraising apenas hace 2 semanas o 3 semanas, ¿no? Okay. Entonces es romper simplemente en partes que vas como haciendo plug and play cuando la compañía más lo necesita, las cosas que hemos aprendido en los últimos 13 años, 14 años. Entonces, sí, es como un programa de aceleración a la medida, dura muchísimo más tiempo, ganas más profundidad, más entendimiento y tienes también más capacidad de influir, ¿no? O de ayudar en el momento en el que la compañía necesita, no nada más un sistema escolarizado que pues no importa dónde esté la compañía, pero los martes, este martes vamos a hablar todos de marketing y de paid acquisition y se acabó, ¿no? No, está bien. Yo digo que pues, los fondos como las startups tienen que cambiar. Ni siquiera es pivotear, es cambiar, es evolucionar, porque sí. el mercado está evolucionando y entonces hay que adaptarse. Aprendiste muchas cosas en tus años de inversionista, porque además empezaste como relationship manager o... Sí, como, empecé haciendo partnerships. Partnerships. Ajá, y luego Investor Relations y ahora como partner. ¿Cuál fue tu más grande aprendizaje de ser partner? De ser justo, de pasar de ser como pues empleado del fondo a ser partner. No sé si diría que es un aprendizaje solo de ser partner, pero sí creo que es un resumen de estos, ya el próximo año va a cumplir 7 años en la industria. Y es que es un negocio de personas. O sea, es tan simple como eso. Estamos en un negocio de confianza, de largo plazo, en el que apuestas por equipos en etapa tan temprana que ni siquiera tienes un P&L al que ver, ¿no? O sea, es todo un negocio de personas, un negocio de entender problemas, de hacer equipo, de sumar voluntades, de trabajar en equipo, colaborar, co-construir, compartir deal flow. O sea, todo son personas. La unidad central de todo esto son las personas. El emprendedor, el inversionista, el VC que está en medio como intermediario, todos son personas. Y la mayoría de los problemas que vas a resolver son problemas de personas. Entonces hay que enfocarse mucho en desarrollar estos people skills. Ay, sí, o sea, y es complicado, o sea, porque, claro, en el día a día, en las operaciones, en todos los problemas que tienes que resolver, parece que lo último en lo que quieres pensar es en la gente con la que trabajas, en tus socios, en tus empleados, en tu equipo, en tus inversionistas. Pero son la parte fundamental, es el pegamento de todo esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no reportas cómo te va mes a mes a tus inversionistas o potenciales inversionistas? El día que salgas a levantar una ronda, la vas a tener súper difícil porque nadie va a tener un track record, nadie te va a conocer, nadie va a saber en qué has andado los últimos 6, 8 meses, cuáles han sido tus aprendizajes y hacia dónde estás creciendo, ¿no? Again, comunicarle a estas personas, ¿no? Potenciales inversionistas, qué sé yo. Oye, no estás llegando a los números que se necesitan, es tu equipo de ventas o es tu persona de comercial o es, qué sé yo, o sea, al final todo, o sea, hay muchas razones por las que una compañía no es exitosa o fracasa, ¿no? El único, y la mayoría tienen soluciones que a lo mejor suenan poco ortodoxas, pero tienen soluciones. El único problema que hoy en día, como equipo, y yo personalmente no he sido capaz de darle la vuelta, es cuando el equipo emprendedor pierde la motivación. No hay forma, o sea... No hay nada que hacer. No, incluso si te quedas sin dinero, hay préstamos, hay opciones, hay deuda, hay un chorro de cosas que se pueden hacer. Pero cuando ya no hay motivación, cuando pierdes como que esa parte intrínseca de emprender o de equipo emprendedor, vamos a encontrar la forma, ya, se perdió todo. Como dices, es un negocio de personas y como VC estás hablando con miles de personas. ¿Cómo un VC hace networking? Porque hay algo obvio, networking hay que dar valor primero y bla, bla, bla. Sí, ok, sí, sí. Pero ¿cuáles son los consejos tácticos para hacer networking para que sea un networking útil y también para mantener un network muy grande? Claro.
Híjole, sí. Creo que definir qué quieres, o sea, cuando nosotros nos preguntamos, o sea, porque no sé si tú, pero este año hubo tantos eventos, o sea, pudiste haber estado cada semana en una ciudad diferente y ibas a estar lleno de eventos y lleno de cocktail hours y lleno de office hours y lleno de todo y no hay forma, o sea, a qué hora haces back office, a qué hora generas valor, a qué hora haces todo lo demás, ¿no? Cada que nosotros nos preguntamos si deberíamos de ir a un evento o si deberíamos de tomar un avión para ir a otra geografía, siempre definimos como cuál es el objetivo. O sea, ¿qué quiero obtener de este evento? ¿Qué quiero obtener de esta semana en Santiago? ¿Qué quiero obtener de esta semana en San Francisco? ¿No? Ya que defines el objetivo, es bueno, ¿qué quiero hacer? Lo quiero hacer a través de eventos. A mí me funcionan... perdón, le pegué el micrófono otra vez. Sí. A mí me funcionan muy bien los eventos para hacer networking. Veo quienes están asistiendo. Anoto, o sea, literal, bajo la liga de LinkedIn, la carita, un poco un abstract, un resumen, busco common ground y digo, estas son las 17 personas con las que quiero hablar. Somos unos atascados en 500. Cada que vamos a una geografía donde necesitamos hacer networking para fundraising o para compañías o qué sé yo, nos metemos 7, 8 reuniones por día. Okay. Ridículo. Todos los alimentos que quieres tomar son con una reunión. Working lunch, working breakfast, un café antes del desayuno, bla, y todo es como que siempre como aprovechando esos tiempos, terminas exhausto. O sea, yo termino literal esas semanas llegando al hotel así con la luz apagada y solo me quedo viendo al techo y digo, no quiero volver a hablar en toda mi vida. Y al día siguiente, 7 de la mañana, ya estás otra vez como en eso. O sea, es un montón. It's a numbers game. Justo, no me acuerdo a quién le platicaba, pero en el fondo pasado tuvimos 1,632 conversaciones, una cosa por el estilo, que se transformaron en 167 inversionistas para levantar $17 millones. Y esos son 1,600 conversaciones como no en general en la vida, o sea, con gente que estaba interesada. Entonces, imagínate, el número arriba de eso, yo creo que por lo menos 5 veces más grande. Entonces, igual, para mantener ese networking, creo que es importante ser muy, no quiero decir juicioso, porque no es una palabra muy mexicana que digamos. Es colombiano. Es súper colombiana. Sí. Pero justo tienes que ser súper, o sea, como un balance entre prudente de comunicar asertivamente lo que necesitas comunicar. O sea, tampoco quieres llenar a la gente de 15 newsletters, perdón. No, nada más la de CENIS. Nadie lo sabe. Exacto. La de CENIS y ya. Ese sí. Pero sí, o sea, justo quieres ser muy asertivo con cómo te comunicas, quieres ser muy prudente. Yo mando un newsletter mensual a inversionistas con una información, potenciales inversionistas con otros. Trato de mantenerme activa en LinkedIn. Trato de contestar todos los mensajes que puedo en LinkedIn, pero es bien difícil. Uso los Ubers para eso, pero a veces me mareo, entonces ni hablar, los dejas como a la mitad. Pero, o sea, todo esto para decir que creo que tienes que ser muy intencionado. O sea, ¿qué quiero lograr? ¿Qué estoy buscando al mantener este network, este pool de gente que a veces me da su atención y a veces no? Yo creo fielmente que la siguiente frontera y el siguiente reto que tenemos es una batalla por la atención. Porque nuestro span de atención cada vez es más y más y más pequeño. Ahora tengo 2 caminos para mis preguntas. Y no tenemos tanto tiempo tampoco. No, ¿cuánto tiempo más? Tenemos creo que 10 minutos. Sí. Bueno, habrá una segunda parte. Segunda parte. Bueno, espero. Sí. Pues, entonces, vamos a seguir en el camino. No vamos a tocar el tema del contenido porque iba a meterme por el tema del contenido. Necesitaríamos otras 2 horas. Sí, y son muy buenos en contenido. Entonces, de hecho, ¿te parece? Sí, pues claro. Qué bueno. Podemos hacer un podcast sobre el contenido. Y que, como dices, es una economía de la atención. Y lo vimos con 20VC, que levantaron un fondo muy, muy grande y pues es como el pionero de media y inversionista, ¿no? Sí. Y yo siento que están tomando este camino y a razón porque es poderoso, ¿no? Sí. Se me perdió la otra pregunta. Va a regresar. Entonces, el camino no... Ok, ¿cuál fue la diferencia entre justo levantar en 2019-2020 y levantar, porque sé que están a punto de acabar un nuevo fondo en 2023-2024? Porque
pues tienes que pitchar a inversionistas sobre la oportunidad de América Latina, sobre por qué ustedes, su tesis y todo eso. ¿Cuál fue el cambio más grande que tuvieron que hacer en su pitch o de la intención, de la narrativa claro. y también la recepción del lado de los inversionistas? Ay, ese es un tema triste. Sí. Bueno, no es triste, es un tema retador. Hacer fundraising nunca ha sido fácil, pero las dos cosas más difíciles han sido que en 2019 todavía estabas vendiendo la visión porque no habíamos cumplido ni una década como industria como para decir ya deberíamos tener casos de éxito. Llevamos 7, 8 años, por lo menos nosotros, desde nuestro primer fondo brandeado como 500. Y entonces ahora lo que te enfrentas es a una vida post primeros 10 años de tu primer vehículo y cómo va la liquidez. Ya no puedes vender la visión, ya tienes que vender los resultados. Sí. Y ahí es donde se pone tricky. Porque claro, si te pones a ver los fondos en Estados Unidos, el promedio está en 13 y 14 años de administración. Pero en México dijimos 10 y los inversionistas se acuerdan y dicen, ay, ya son los 10 años con un día, ¿dónde está mi dinero? ¿No? Entonces, creo que la parte difícil fue maniobrar eso. O sea, nosotros creo que tenemos la ventaja de tener muy buena comunicación con nuestros inversionistas. Y cuando hubo ofertas de salida de diferentes tipos, pues cuando estaban los descuentos muy agresivos, nadie quería salir. Entonces era, bueno, o sea, sí, evidentemente habrá 1 o 2 personas que sí, pero pues la mayoría no quiere porque no quiere dejar dinero en la mesa, ¿no? Y haces una extensión. Y después podemos todo otro día platicar de fund admin y las dinámicas y cómo funciona, ¿no? Y entonces la primer cosa más dramática era, o cambio dramático entre 2019, 2020 y 2023, 2024 es eso, ya no puedes vender el sueño, ya tienes que vender los números, ya tienes que vender la liquidez que fuiste capaz de poner de un spreadsheet en los bolsillos de tus inversionistas, ¿no? Nosotros felizmente, espero que cuando salga este podcast ya sea un poco más público, pero hemos tenido varios eventos de liquidez que a lo mejor no son del tamaño de lo que anunció, por ejemplo, Nazca hoy, que me da mucho gusto, porque más liquidez en el mercado significa que hay una industria, hay un ecosistema, hay secondaries, hay oportunidades de liquidez. A lo mejor no son salidas a bolsa como en los Estados Unidos, pero es lo que tenemos y es a lo que nos tenemos que aferrar y exprimirlo con todas nuestras fuerzas. El segundo gran cambio, y que creo que lo vamos a seguir viendo hasta 2027, es que hay fondos que levantaron en 2020, 2021 en el pico y que fue mucho más sencillo, pero se acaba, o sea, así como les llegaba el dinero, pues era muy fácil reinvertirlo, ¿no? Y entonces terminas de invertir esos fondos y muy rápido tienen que levantar un segundo fondo, pero ahora en estas condiciones de mercado donde es como, yo creí que era igual de fácil que hace 2 años, y es como, no muchachos, esto es muy diferente. Y entonces hay una sobreexposición en 2020, 2021 y hay una falta de liquidez para ponerlo en el siguiente ciclo que es 2023-2024. Entonces, por ejemplo, nosotros somos un Vintage noviembre 2023. Pudimos haber sido un Vintage 2024 porque hicimos el primer cierre en noviembre de 2023. Será un misterio que resolveremos en los siguientes 8 años y medio, pero técnicamente somos un Vintage 2023. Entonces ya no nos tocó la subidona de 2020-2021. Hay una sobreexposición en ese momento para los potenciales inversionistas que nosotros podríamos buscar y entonces este ciclo te va a tomar otros 7 años y medio u 8 que pague, if any, para que entonces puedas volver a tener acceso a esa liquidez, a ese pool de liquidez tan amplio que tuvimos en ese momento. Entonces, cuando la gente hace la comparativa de, no, es que no estamos como en 2021 en términos de cuánto capital se invirtió, es como, pues no sé si eso necesariamente es bueno, ¿no? Porque pues esa es la barra alta y ese es donde hubo más disponibilidad de capital, pero eso se va a tener que repagar en algún momento, ¿no? Y en el inter, ¿qué haces con esa falta de liquidez de los inversionistas donde pues no son, o sea, no todo el mundo lo planea de tal forma de que diga, consistentemente voy a invertir en 2 vintages cada año y entonces voy a tener un pool y voy a tener una sobreexposición? A veces es una decisión más como irracional, ¿no? Más impulsiva. Y entonces te quedas seco para los siguientes 5 o 7 años, que casualmente, como hay tan poca capital disponible, son los mejores años para invertir porque tienes un pool de opciones más grande, ¿no? Entonces es toda una contradicción alrededor de eso, pero el siguiente cambio más dramático en términos de narrativo, de qué tan fácil o difícil fue levantar, es en eso.
es qué tanto capital disponible hay en el mercado de inversionistas que no se sobreexpusieron o que no se atascaron en el pico al que puedes tener acceso. Y todos vamos por los mismos inversionistas, institucionales sobre todo. Sí, después el BID, de... IFC, GAF, fondo de fondos. Porque cuando ya vas al fondo 3 o 4, pues necesitas LPs muy grandes y pues ya son muy pocos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Esperamos hacer un episodio 2 el próximo año. Se me fue muy noticias. rápido Sí, esto. sí. Por eso es un formato que quiero largo, porque así podemos ir detrás de las cortinas, de las historias. Y pues mucho éxito con lo que viene, porque sé que van a llegar buenas noticias en los próximos meses. Ojalá que sí sea. Muchas gracias por tenerme y gracias por preparar todas las preguntas que seguro nos quedamos a la mitad. Sí, no, mira. Aquí. Tengo una página completa de preguntas. Entonces podemos hacer 2 o 3 episodios. Exacto, podremos hacer otro episodio y nada, muchas gracias por tenerme, ¿no? Un gusto.